Un cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire y a la audiencia de Vol Televisión. Vamos a iniciar los sucesos de la semana con los hechos que han y están sucediendo en China, de cuyo país no habíamos hablado de muchas noticias. Pero quiero contarles que en estos días se produjo un intento de golpe de Estado vinculado a mandos militares, lo que ha desencadenado una purga sin precedentes en la historia china de los últimos 15 o 20 años. Se detuvo a la cúpula del ejército y a una figura como el general Chan Yuxia y otros altos oficiales por graves violaciones a la disciplina y la ley y por supuestamente socavar la autoridad del mandatario. Quiero decirles a ustedes, sin necesidad de que ustedes lo ratifiquen posteriormente, pero que estos militares van a ser condenados a la pena de muerte. Eso no dura esa investigación y en pocos días harán parte de la historia de China y serán juzgados como traidores y como personas que quieren tumbar el régimen. Allá no dudan y los matan, es decir, les aplican la pena de muerte por intentar un golpe de Estado. En otras partes del mundo y en Sudamérica los detienen y a los pocos meses les dan amnistías. Allá la purga es completamente diferente. Muy bien. España legaliza la situación de inmigrantes. El gobierno de Pedro Sánchez, populista 100%, aprobó mediante un decreto de regularización extraordinario que permitirá otorgar permiso de residencia y trabajo a alrededor de 500.000 migrantes indocumentados que hayan vivido en el país antes del 31 de diciembre del año 2025. Miren pues, un país que tiene dificultades de empleo ha mejorado, pero regularizar a 500.000 inmigrantes, ¿por qué no piensa primero en su propia gente? Eso es lo que yo no entiendo de estos gobiernos populistas que buscan obtener reconocimiento internacional en vez de mirar todo lo malo que hacen internamente en su país. La medida fue respaldada por la Comisión Europea y sectores productivos como la agricultura ante la escasez fundamentalmente de mano de obra. Eso hace que esta decisión rompe con las políticas migratorias más restrictivas en otros países europeos y ha generado reacciones diversas. Sindicatos agrarios y defensores de derechos humanos sí celebran la iniciativa y la oposición califica la medida como populista. Yo creo que es populista. No son muchos los millones de habitantes, pero se amparan fundamentalmente en que falta mano de obra que trabaje el agro y algunos sectores, digamos, que los españoles no quieren trabajar. Entonces, con esa regularización de los inmigrantes, pues habrá mano de obra suficiente para satisfacer las necesidades en todas esas áreas. En algunos países de Europa, las políticas han cambiado. Están cerrando sus fronteras. Miren lo que ocurre en Francia, en Alemania, que se están llenando de extranjeros y hay barrios que parecen como mundos del otro país. No se integran a la sociedad, sino que hacen su propio sector de la economía, tienen sus propias reglas, sus propias formas de vida y están horadando los principios de esos países. Vamos a tener dificultades en los próximos años, se los doy por seguro. Una megatormenta
invernal histórica ha paralizado una gran parte de los Estados Unidos con fuertes nevadas, lluvia helada y temperaturas bajo cero, pero muy por debajo cero, afectando desde el medio oeste hasta el noreste y sur del país. Y ya van por lo menos 38 muertos en 14 estados en medio del frío extremo y caos en infraestructura. El fenómeno ha provocado cortes de energía masivos que han dejado cientos de miles de hogares sin electricidad, cancelaciones de vuelos y graves interrupciones en el transporte terrestre y aéreo. Miren que una casa de esas donde no haya posibilidad de tener calefacción, las consecuencias del frío pueden causar la muerte. Ese frío intenso, cuando debería estar ya pasando el periodo invernal grande, demuestra cómo el mundo ha cambiado, los climas ya no son tan seguros los tiempos y se pueden presentar cosas inesperadas en cualquier lugar del mundo, afectando a cada país de una manera diferente. Lamento lo que ocurre allá en Estados Unidos, pero también aprovecho y cuento lo que está ocurriendo en el último mes en Colombia. Grandes tormentas también, grandes inundaciones, daños materiales, pérdidas de bienes. Esto está absolutamente loco el tiempo. Esperemos que el sol nos salga y podamos arreglar lo que se ha dañado. En América continúan las dificultades. Concretamente se han acrecentado las diferencias, ya no entre Venezuela y Estados Unidos, sino también entre Ecuador y Colombia. La guerra comercial entre los dos países sigue escalando tras una serie de medidas arancelarias y energéticas entre ambos gobiernos. Esa disputa se profundizó con la decisión de Ecuador de elevar en un 900% la tarifa por el transporte de crudo colombiano a través del oleoducto trasandino, aumentando el costo de transporte de petróleo de 3 a $30 por barril, una medida que Bogotá calificó como agresión económica. En el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe en Panamá, Petro buscó mantener un diálogo con Noboa sobre seguridad y comercio, pero no se concretó una reunión bilateral directa entre ambos mandatarios. No quiere que se dé el presidente de Ecuador esa reunión. Da sentido, y es que los gobiernos populistas tienden a tratar de tomar medidas que afectan a otras comunidades y después ven las consecuencias. Ha dicho Noboa que la falta de seguridad, que la proliferación del narcotráfico es culpa del gobierno colombiano y que por ello tiene consecuencias estos temas. Primera vez que veo un presidente de Ecuador puesto en las cuatro, tratando de defender los intereses legítimos de ese pueblo, y nosotros de tumbo en tumbo, de tumbo en tumbo, esperando que el azar nos permita salir de la coyuntura que vivimos. Porque también veo que no hay decisiones que conduzcan al éxito. Se esperaba en Colombia de la Corte Constitucional sobre el decreto legislativo 1390 de diciembre de 2025, que declaraba la emergencia económica y social. La Corte, en una decisión inédita, en decisión dividida, pero mayoritaria, decidió suspender provisionalmente ese decreto al considerarlo posiblemente inconstitucional. La medida inmediatamente causó revuelo en todo el país, unos a favor
y otros en contra. Obviamente los sectores de la oposición, entre ellos yo, y los gremios económicos, la aplaudieron, la ven como una victoria institucional. Por el contrario, el gobierno y miembros de su gabinete calificaron la decisión como inapropiada y advirtieron que podría agravar la crisis fiscal, perjudicar a sectores vulnerables y favorecer a los más ricos. Ese es el cuento siempre, que se están favoreciendo a los ricos y se está perjudicando a los pobres. Hay que tener gobiernos que piensen en el sentido general positivo para todos los ciudadanos, donde no proliferen esas tendencias horribles del comunismo recalcitrante, que quiere volver a todo el mundo igual, pero por la pobreza como medidor absoluto. Y aquí estamos diciendo, si en Colombia hay medidas buenas, serias, se deben aprobar. Si son actos de esos que se toman sin medir las consecuencias, porque ven sufriendo a un pueblo por la grave crisis económica y fiscal que ellos mismos han creado a través de la corrupción y las malas decisiones, no puede entonces decir que la Corte, en su independencia, ha actuado indebidamente. Actúen bien y la Corte actuará bien, porque ella vela por la Constitución colombiana. Otra noticia más en Colombia, qué pena con ustedes, pero sí han visto que hemos tenido noticias de todos los lados. El gobierno ha sido objeto de duras críticas en Colombia por la feria de contratación estatal, en la que a menos de un mes y antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, que es una medida que se tiene para evitar que en épocas de elecciones se contrate gente con intereses mezquinos para beneficiarse el que está gobernando. Resulta que antes de que entrara en vigencia esa Ley de Garantías, se firmaron contratos por más de 609 mil millones de pesos en cerca de 6.000 adjudicaciones. Esto acompañado de despidos masivos en entidades como la Presidencia, el DAPRE, la Cancillería y otras dependencias. Para ustedes que me escuchan y no conocen, es en todo el sector de gobierno en Colombia. Analistas y opositores señalan que se ha duplicado la nómina en varias entidades y ha generado un gasto que pasó de 12.1 billones en 2022 a 19.3 billones en el 2025. Un crecimiento inmenso, estamos desbordados en la burocracia y en vez de tener un país con un gobierno pequeño, tenemos una burocracia terrible que nos va a llevar al cadalso a todos. Miren ustedes que hasta en el Ministerio del Trabajo 1.000 puestos temporales se han creado. El DAPRE retiró al menos 30 funcionarios, varios de ellos a punto de pensionarse, cuando la ley prohíbe eso, cuando los fallos reiterativos de la Corte protegen a los prepensionados. La Cancillería, 52 despidos y contratación sin requisitos de idioma y experiencia. Colpensiones, ¿cómo les parece? La que maneja las pensiones de Colombia, 800 puestos de trabajo. Y el Fondo de Adaptación, retiro de 15 funcionarios y nombramiento de 30 funcionarios más. Esto es una locura, es una locura. Pero lo que más molesta también, señores, es que esto es sin piedad. Se va la gente a la burocracia a hacer nada, porque no tienen nada que hacer sino a devengar y buscar votos a través de sus familiares. Eso es un despropósito que se juegue con la plata de los colombianos. Y espero que en los países donde están ustedes, señores, haya más respeto por el ciudadano que paga impuestos, que trabaja dignamente y por un Estado que no sea absolutamente gastador y derrochador. Y miren, para terminar les cuento que era la gran mano derecha del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, es inculpada
y en este caso una confrontación entre el presidente y ella, protagonizaron públicamente un debate por los interventores en varias EPS, señalados de desvíos de recursos del sistema de salud. Y es allí donde Petro afirmó que Sarabia habría entregado hojas de vida que culminaron en designaciones cuestionadas, lo que afectó negativamente la reforma del sector. Miren pues, inmediatamente, Sarabia rechazó esa afirmación, asegurando que no participó en la designación de interventores y que su gestión fue trazable y documentada en chats para demostrar su inocencia. Conflicto nuevamente en las esferas del alto gobierno. Esperemos que este aprendizaje de estas noticias que les llegan a ustedes a través de estos sucesos de la semana sirvan para evitar que en sus países pasen cosas similares. Un cordial saludo para todos.